por la vida tuya impartida, por esa naturaleza divina, porque nos has hecho participantes de lo que tú eres. Agradecidos por ese amor tan grande, agradecidos por tu fidelidad y por esa sangre que se derramó de este maravilloso y nuevo pacto. Gracias por alumbrar nuestro entendimiento cada día acerca de esa gracia, acerca de este propósito y acerca de tu voluntad, Señor. Gracias por ese amor tan grande. Agradecidos por esta oportunidad de estar aquí respirando, Señor, y poder expresarte nuestro máximo anhelo y que tú te expreses a través de nosotros, Señor. Agradecidos por la mente de Cristo que ya nos fue proveída. Gracias porque esa mente de Cristo está operativa en nosotros como tu cuerpo y podemos entender todas las verdades ocultas, esos secretos que habían estado por tiempos y edades, Señor, pero que ahora nos han sido revelados por tu Espíritu. Gracias porque Cristo es el todo en nosotros, el todo en todos, y porque tú tienes la preeminencia sobre todas las cosas, Señor, en nuestras vidas. Gracias por esa oportunidad de ser parte de tu cuerpo, Señor, parte de tu iglesia gloriosa aquí en la tierra. Gracias, precioso Cristo. Gracias por esa gracia maravillosa, por ese perdón eterno de pecados y por darnos una nueva naturaleza, recrearnos y quitarnos el pecado. Gracias, precioso Rey, por este tiempo, porque en este tiempo, en todo tiempo te adoramos. Te adoramos por tu fidelidad, Espíritu Santo. Gracias porque nos revelas al Cristo eterno impartido, no nada más al encarnado y al crucificado o al anunciado por los profetas, sino también a aquel que habita en nosotros. Gracias por esa unión perfecta entre la cabeza y nosotros que somos tu cuerpo, precioso Cristo. Agradecidos cada día, agradecidos por ese amor tan grande. Te adoramos y lo único que deseamos es entender más este maravilloso y nuevo pacto, entender más y crecer más acerca, y que tú seas formado en nosotros, Señor, para poder ser conformados a tu imagen y podamos expresar esa imagen y semejanza tuya aquí en la tierra. Gracias, Señor. Gracias, precioso Rey, en Cristo Jesús. Todo el honor y la gloria sean para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues continuamos con la palabra de Dios y con la enseñanza que hemos estado dando. Nos conectamos ya a internet. Estamos conectados ahora. El ventilador me está volando todas esas cosas. Bueno, espero que no. Muy bien, pues sean todos bienvenidos los que estamos acá reunidos, y también las personas que se vayan a estar conectando a través de estos medios de comunicación en este live, en este en vivo que tenemos acerca del tema de vacas sagradas. Yo creo que ahí está bien. Gracias. Bienvenidos cada uno de ustedes. Rosana Morales y todos los que se vayan a seguir conectando, bendecidos en Cristo. Un abrazo para ustedes y damos la más cordial bienvenida también a cada persona que nos va a ver también de manera diferida y nos ve a través de estos medios de comunicación de Facebook, Fe y Poder Guadalajara, Palabra, Fe y Gracia Jalisco, así como también de la página de YouTube que es Fe y Poder Guadalajara, y donde están nuestras enseñanzas en listas de reproducción también ahí en YouTube, Fe y Poder Guadalajara, donde usted puede ser también edificado en Cristo Jesús. Y cada persona que nos vaya a ver también, o nos siga, o nos vaya a ver a través de estos medios de las diferentes ciudades, países o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, y cada persona que nos ve también de cualquier otro continente, ciudad, población de cualquier otro país de habla hispana, así como cada persona que nos ve también de los estados, poblaciones y ciudades de la República Mexicana, son todos bienvenidos en Cristo Jesús. Le damos una cordial y bendecida bienvenida a este servicio de entendimiento y conocimiento y crecimiento de Cristo Jesús. Muy bien, pues vamos a continuar.
Vamos a continuar con la palabra bendita de Dios, que es la única que nos provee la vida de Cristo y nos ha proveído la vida de Cristo, porque la palabra y Cristo son uno. Y bueno, mañana vamos a estar, si puede compartir, mañana también vamos a estar a las 8 de la noche ahí como parte de un informe que les damos. Pues vamos a estar también compartiendo juntamente con la maestra Maritza acá de Sonora. Buenas Nuevas de la Gracia también ahí nos invitó y va a ser un honor poder estar ahí con ellas. Es que si usted puede también conectarse mañana o compartirlo, también lo puede hacer. Vamos a hablar un poquito acerca del testimonio que tenemos acerca de cómo conocimos el Evangelio de la Gracia, cómo conocimos gracia, porque no es fácil conocer gracia, la verdad. Hay muchos obstáculos mentales que nos impiden conocer el verdadero Evangelio de Cristo, pero poco a poco se va abriendo el entendimiento y de eso vamos a hablar, ¿no? Ya tenemos prácticamente mayo 2021, 22, 23, entonces sería 22, 23 y 24, ahora en mayo vamos a cumplir ya un mes más, vamos a cumplir ya 3 años conociendo y profundizando en el entendimiento del Cristo que habita en nosotros. Ok, pues vacas sagradas es un tema muy trascendental y podemos, hasta lo que hemos visto ahora pues, en el tema o en el subtema de vacas sagradas es la introducción para poder entender otros temas acerca de vacas sagradas en el cristianismo. Vienen siendo textos bíblicos o pasajes mal interpretados que se han hecho doctrinas y que la verdad no han ayudado para que los hijos de Dios puedan reinar en vida y puedan servir al propósito eterno del Padre, porque la verdad es que la vida abundante que Cristo nos proveyó es su propia vida. Precisamente nos impartió su vida para que nosotros podamos vivir a través de esa vida aquí en la tierra y Él puede expresarse a través de nosotros como su cuerpo iglesia, y cuando Él se expresa a través de nosotros pues no hay ni una falla. ¿Sí sabía? Es lo mismo Cristo en su cuerpo propio, en el cuerpo de Jesús, por decirlo así, hace más de 2000 o aproximadamente 2020 años, un poquito más, que anduvo sobre la tierra. Y si usted veía a Jesús de Nazaret, pues era prácticamente el Hijo Eterno encarnado ahí, que vino y se encarnó. Pero la finalidad no era nada más crear un cuerpo o venir a un cuerpo físico. Dios mismo se introdujo en la humanidad a través del cuerpo de Jesús, sino que ahora cuando Jesús se va, por eso dice si el grano el grano no cae a tierra y muere, por ahí creo que viene, me lo buscas Michelle, en Juan capítulo 10 o Juan capítulo 12, si el grano no cae en tierra y muere, no puede llevar frutos. Entonces la idea de venir Cristo a la tierra no nada más era participar en un solo cuerpo humano, sino venir a ser un cuerpo espiritual y multiplicarse en cada uno de nosotros y operar a través de su cuerpo, que es la iglesia. Básicamente era el propósito eterno de Dios, Dios venirse a manifestar ahora y expresar a través de un cuerpo espiritual que es el cuerpo de Cristo, porque la verdad lo que desea Él es manifestarse a esta humanidad. Entonces en ese mismo entendimiento es en lo que está basado el propósito eterno del Padre, que hizo siempre y fue en Cristo Jesús. Nunca fue la ley el propósito eterno, jamás, y la voluntad del Señor nunca fue establecer leyes para que el hombre viviera por leyes, sino que el hombre debe vivir por algo que le llaman la ley del Espíritu de vida, que en sí no es una ley, es más que Cristo, el Espíritu de Cristo operando a través de nosotros, en ese mismo entendimiento de que Él es el que produce, es el que actúa en nosotros y produce el querer como el hacer. Entonces cuando entendemos eso, no estamos diciendo que el ser humano tiene o no tiene libre voluntad o libre albedrío, sino al contrario, nuestro libre albedrío lo sometemos a su manifestación y a su actuación a través de nosotros como cuerpo, como iglesia. Entonces cuando realmente nosotros nos sometemos a ello, pues créalo que Cristo va a estar totalmente operativo, y cuando Cristo opera a través de nosotros, nada en esta tierra va a fallar. Es decir, en cada circunstancia, en cada situación,
en todo lo que nosotros estemos haciendo, y obviamente que nuestra visión no es una visión personalizada, personal o subjetiva, sino es una visión del reino, es una visión de Cristo, es una visión para darlo a conocer a Él, es una visión para que Él se dé a conocer a través de nosotros como su cuerpo. Entonces nosotros participamos en ese propósito, en ese sentido, de que podemos llevar luz a esta humanidad que está en tinieblas, de que podemos seguir reconciliando, uniendo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, fueron reunidas en Cristo Jesús. Pero ahora nuestra misión como iglesia regularmente es continuar con esa unión de esta humanidad que está en tinieblas, alejada de Cristo, ahora unirlas a la cabeza que es Cristo. Por eso estamos viendo que el propósito eterno y la voluntad del Señor son trascendentales para poder entender cualquier otro tema de la Biblia. Si queremos conocer una doctrina X, es decir, doctrina de que, bueno, son las más básicas, no básicas, de que la mujer para poder ser santa tiene que cubrirse la cabeza o tiene que usar faldas largas. Entonces, derribar esos argumentos yo creo que es lo más sencillo que pueda haber. Y cuando digo derribar argumentos mentales, no estamos hablando en contra de personas, no estamos hablando en contra individual de ministros de la palabra, sino siempre lo hacemos en el sentido de que vamos a, en lo que poco que conocemos, vamos a seguir continuando para que sean edificadas las personas en Cristo Jesús. Y corrigiendo lo deficiente, como lo dijo Pablo a Tito, creo que Tito capítulo 1, versículo 5, algo así, que corrigiese lo deficiente, y las deficiencias que había en esa época, a las cuales se refería el apóstol Pablo, pues era la introducción de, ¿qué cree?, de la ley mosaica a la gracia. Era la mezcla de pactos, era tratar al hombre, imponerle que guardara la ley y se circuncidara bajo el rito de Moisés, y poder participar, entre comillas, en un pueblo que era el pueblo de Dios. Entonces todos esos son errores doctrinales. Corregir lo deficiente hasta donde entendemos nosotros, obviamente, porque nos hace falta, créalo que cuando escucho a esos maestros poderosos de gracia, con esa gran revelación de lo que Cristo vino a hacer a la tierra, está poderoso. Realmente fue que la iglesia fueran uno con el Padre y uno con el Hijo, ¿sabía? Está poderoso lo que es la iglesia y lo que él habló en el libro de Juan, en varios capítulos del libro de Juan. Está poderoso el que leímos el otro día, que fue Juan 17, para que ellos sean uno en nosotros, dice Cristo Jesús. Entonces la iglesia no es cualquier cosa, usted como parte de la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia en sí es la casa de Dios, ¿sí sabía? Y nosotros, como somos miembros de la iglesia, nosotros somos prácticamente la morada de Dios, la morada del Dios viviente. Entonces, sobre esos conceptos del propósito eterno vamos a seguir siendo edificados el día de hoy. Y pues la idea principal es poder ayudar a la iglesia de Cristo a que su vida física sea preservada más tiempo sobre la tierra. Cuando cambia el pensamiento o la estructura mental de un hijo, es cuando puede cambiar su manera de vivir. Mientras no cambie la estructura mental, no podrá cambiar la manera de vivir, porque lo que piensa, dice el proverbista, según el hombre como piensa, tal es esa persona, tal es él. Así actúa, así obra, tal como piensa, porque los pensamientos son tan importantes. Estamos hablando del alma, obviamente, el entendimiento, la conciencia, los pensamientos, la mente, la voluntad, y todo ello es tan trascendental de que ahora pueda asemejarse a la mente de Cristo. Y cuando se asemeja a la mente de Cristo, prácticamente es Cristo operativo, Cristo operando a través de nosotros como su cuerpo. Pero mientras no opere Cristo a través de nosotros, va a haber deficiencias como hijos. Y cuando estamos edificados, por eso dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Sin embargo, pudimos ver a unos textos bíblicos muy importantes el domingo, en el sentido de que dice que el que ve al Hijo y cree en Él es aquella persona que puede tener vida. El que ve al Hijo y cree en Él. Entonces estamos nosotros cimentados, edificados en la roca que es Cristo, y no podemos ser edificados en cualquier otro fundamento que no sea Cristo, ¿okay? Porque es el fundamento sobre el cual una iglesia puede mantenerse una iglesia fuerte, una iglesia gobernante o reinante,
una iglesia dominante inclusive sobre las circunstancias, una iglesia que puede contribuir muchos años sobre la tierra para poder expresar a Cristo y que esta humanidad pueda conocer a ese Cristo maravilloso que vino un día, se encarnó, murió en la cruz, derramó su sangre, resucitó al tercer día y ahora dice la palabra de Dios que está a la diestra del Dios Padre. Pero ¿qué cree? Él y la iglesia son uno. Eso es lo más importante que queremos darle a entender en ese propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Ok, pues para ello Efesios 5:17. Perfecto. Entonces en Juan 12:24 dice: de cierto os digo que si el grano es Juan 12:24. Versículo 23, uno anterior por favor. Él prácticamente se estaba despidiendo de sus discípulos. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y luego en ese mismo contexto dice: el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos quiso decir el Señor Jesús? Cuando el grano, dice que el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Básicamente el Cristo eterno, el Hijo eterno que vino y se encarnó, porque eso es lo que dice de la 1 Timoteo 3:16, y es parte es el propósito eterno. Básicamente está incluido en el propósito eterno la manifestación en carne del Dios eterno, del Hijo eterno. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. Bueno, hay una traducción, muchos alegan que no habla de Dios, pero porque hay otras traducciones que dice Él fue manifestado en carne. Bueno, estaba hablando del Hijo eterno. Bueno, ahora, la traducción, nueva traducción viviente, bueno, ahí la vamos a dejar, ¿no? 1 Timoteo 3:16, nueva traducción viviente, por favor. Ahí está excelente ese programa. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. ¿Cuántos saben que está hablando de un misterio? ¿Están de acuerdo que habla de un misterio? ¿Qué significa? Ese misterio es algo que no fue revelado, o por lo menos estaba en sombras, tipos y figuras, manifestándose a través de figuras de sentido figurado, de tipo, de tipología, y algo que no era una realidad, para que me entiendan. ¿Okay? Grande es el misterio de nuestra fe, y es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Fíjese, qué maravilloso. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu, que dio testimonio acerca de él, obviamente. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Y si le complementamos ahí, ¿qué cree? El que se une al Señor es un solo espíritu. Vino a ser impartido ahora para habitar en el cuerpo de Cristo, en cada creyente, que somos la morada o el templo del Dios viviente. Entonces, sin duda alguna, ese era el misterio. Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Era prácticamente, por eso una gran parte de los, sobre todo en el sentido de los religiosos, ¿no?, de la época del Señor Jesús, fariseos, saduceos y todos ellos, básicamente se les complicaba entender todo esto. Tan es así que cuando fue uno de los grandes eruditos, que fue Nicodemo, acudió a la casa donde estaba el Señor, y de noche precisamente, y le platica acerca de el nacimiento en el Espíritu. Y cuando le platica el nacimiento en el Espíritu, una persona erudita bajo la ley no entendía
Él creía y lo veía todo de manera natural. Sabe que existe una gran parte de la iglesia que ve a la iglesia de manera natural, no la ve de manera espiritual. Entonces están muchas veces como Nicodemo. ¿Qué hacía Nicodemo? ¿Qué creía del nuevo nacimiento? Meterse al cuerpo del vientre de su mamá y volver a renacer físicamente hablando. Imagínense, cuando Cristo le hablaba un nacimiento en el espíritu, ¿okay? Básicamente Cristo estaba hablando acerca de la iglesia, en otras palabras, ¿okay? Estaba hablando del nuevo nacimiento espiritual de todos aquellos que iban a conformar el cuerpo de Cristo. Básicamente estaba hablando de su propio cuerpo cuando le habló a Nicodemo, ¿ok? Y eso es tan trascendental. Por eso Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Ese es uno de los grandes misterios que estaban ocultos en la antigüedad a los que vivieron bajo la ley, antes de la ley. Todo eso le fue oculto. Y algunos que pudieron tener una simple destello de esta revelación. Por ejemplo, Abraham tuvo un destello de esa revelación, porque dice Jesucristo que él se vio su día y se gozó que había de ver su día. Entonces tuvo una visión ese hombre acerca del Cristo eterno que iba a manifestar en carne, pero que iba a morir, iba a ser sacrificado, iba a derramar su sangre, ¿ok? Eso ya estaba desde Abraham, y así sucesivamente. Por eso bajo la ley Dios permitió el sacrificio de animalitos, de corderos y de animalitos. La idea principal era simbolizar al cuerpo físico de Jesús, de ese Dios, de ese Cristo que iba a venir a encarnarse, simbolizarlo a través de sombras que eran los corderitos y los animalitos que sacrificaban bajo la ley. La diferencia es que esos animalitos solamente expiaban o cubrían el pecado, o había un perdón temporal. Ahora, con la diferencia de nuestro Cristo eterno como cordero inmolado y sacrificado y su sangre derramada, ahora ya no hay un perdón de pecados, como por decirlo así, sino ahora hay una redención, hay una donde se quitó el pecado y se recreó al ser humano. Mucho más allá de un perdón de pecados, hay algo más, que es que Cristo haya quitado el pecado de los que han creído y los que siguen creyendo en Él, ¿ok? Entonces Cristo vino a quitar el pecado, y vino a pagar esa deuda que nosotros no podíamos pagar. O sea, por más que nos sacrificáramos como humanidad, y más los que vivieron bajo la ley, por más que se sacrificaran cumpliendo obras, guardando 613 mandamientos, ellos nunca pudieron ser perfeccionados. Hebreos capítulo 10 te lo dice. No pudieron ser vivificados, no pudieron ser perfeccionados. Por consecuencia tuvo que venir una sangre más grande, una sangre más poderosa, que la sangre del Señor. ¿Ok? Muy bien, pues ahí la pantalla se nos quedó en blanco. Regresando, entonces, Cristo fue manifestado en un cuerpo, o revelado en un cuerpo humano, ¿ok? Ahora, Juan capítulo 12, versículo 24. ¿Qué pasó con el cuerpo humano de Jesús? ¿Qué pasó con ese cuerpo humano? Tenía que morir, ¿no? El Hijo Eterno vino a la tierra y se encarnó, en otras palabras. Pero ese cuerpo humano no podía prevalecer. Ese solamente era el grano de trigo, pues. ¿Saben lo que pasa con un grano cuando cae en tierra? Tiene que pudrirse, pues, como dicen, tiene que echarse a perder y salir un nuevo retoño de eso que era el cascarón. ¿Captamos? Entonces, del Cristo maravilloso y eterno, el Hijo eterno que vino y se encarnó, tenía que salir algo más. ¿Qué cree? Era el Cristo eterno, o el Hijo eterno, el Cristo resucitado y glorificado, que ahora era el que tenía que venir a habitar y crear su propio cuerpo, que es la iglesia. O sea, aquí dice que si Él no muere, ¿de dónde cayó? Del cielo a la tierra, pues. Y ese grano de trigo tenía que morir, tenía que deshacerse, en otras palabras. Si Él no muere, ¿qué cree? ¿Qué pasa? Si no se sacrifica, ¿qué cree que pasa? Queda solo. Porque muchos le lloran en Semana Santa, le lloran a Jesús y agarran un odio contra los judíos, que por qué lo mataron, con Anás, con Caifás y todos ellos, que por qué lo mataron. Pero Él dijo: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, porque Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y la idea es que el cascarón, lo que vino y se encarnó,
tenía que morir para no quedar solo. ¿Y qué era lo que iba a producir eso? Esa muerte que iba a producir fruto. Y los frutos de esa muerte somos todos aquellos que hemos creído en Él. Somos los frutos. Por eso el día de Pentecostés, cuando se celebraba la fiesta de los primeros frutos de la cosecha de los israelitas, exactamente estamos hablando 50 días después de cuando muere, para que usted me entienda. Por eso se llama Pentecostés. 50 días posteriores se celebraba, aproximadamente después de la Pascua, 50 días se celebraba lo que viene siendo la fiesta de las primicias, y eso representa a la iglesia de Cristo. O sea, la fiesta de las primicias, de los primeros frutos de la tierra, representaban a quien cree, a nosotros que estamos en Cristo Jesús. Entonces daba las primicias, la fiesta de las primicias representaba todos los frutos que iba a producir la muerte del Hijo, para venir no nada más a morir y pagar el precio por algo que no podíamos pagar. Teníamos una deuda, sabía, en la eternidad. Desde Adán había una deuda, porque el que pecó fue un solo hombre. Entonces el que entró en una deuda fue el hombre, y esa deuda la tenía que pagar, ¿quién cree? Otro hombre. Entonces él dice que se despojó de su deidad. Y estamos hablando entonces, como muchos dicen, el cascarón del Hijo Eterno que vino, y ese cascarón se desbarató literalmente, porque cuando resucita, ya resucita en un cuerpo diferente. Vea la historia de los que iban a Emaús, no lo reconocieron. Se presentó con sus discípulos, estaba en medio de ellos y no lo reconocían. Era otro cuerpo, ¿captamos? Pero ese Cristo eterno no nada más se quedó ahí, tuvo que venir a ser impartido en la iglesia y a unir a la iglesia, ¿a quién cree? Al Padre, porque eso fue lo que hizo, reunir todas las cosas en Cristo. Significa unir a la humanidad con Dios. Eso significa. Por eso cuando vamos a Efesios capítulo 5 versículo 17, por favor. Muy bien, seguimos dando la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando. Bendecidos en Cristo. Un abrazo para ustedes. Consuma aguas de frutas naturales de su región, en lugar de que ande comprando de esas color, de esos refrescos de cola que son oscuros y que le afectan el riñón, aunque están muy buenos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces el domingo pudimos ver cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que vino el Hijo, se encarnó, para que ahora la humanidad viera al Hijo. Y una vez que vean al Hijo y crean el Hijo, les pueda ser proveída la vida eterna, que no nos las podemos ganar por nuestras propias obras. Para que ahora el que cree en Él tenga vida eterna. La vida de Cristo, la vida Zoe de Dios, viene a ser impartida en la humanidad y comienza a reunirlos para hacer su propio cuerpo. ¿Ok? Entonces, el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo, de cuál sea la voluntad del Señor, pues nos remitimos a Efesios capítulo 1, por favor. Imagínense si usted no es importante. Ahorita vamos a leer el versículo, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 1. Imagínense la importancia, lo importante que es usted para Dios. Digo, para que no se ande sometiendo a personas que lo tratan de pecador, no sirves. Inclusive, parte de lo que vamos a hablar mañana acerca del testimonio es que pues se nos hablaba de una obra terminada de Cristo a medias. Nunca se nos habló completa, ¿sabía? Según yo entendía, que comprendía yo la muerte, ¿cómo le puedo decir? Según yo entendía, que yo conocía pues la obra terminada de Cristo, pero resulta que no la conocía, porque no sabía, o por lo menos a medias conocía lo que Él había hecho y había proveído para mí. Y créalo que todo lo que conocía no era sobre lo espiritual, era sobre lo material, pues. Que llevó tus enfermedades, sí. Que ya no le digas a Dios que te sane porque ya te sanó. O sea, todo eso era
cosas de lo natural, que se hizo pobre para que tú fueras enriquecido, todo eso es de lo natural. Pero hay algo más allá que no conocíamos, ¿sabía? Que fuimos totalmente recreados, justificados, santificados y perfeccionados. Y fuimos añadidos y unidos a Cristo como su cuerpo. Entonces la obra se terminó. La persona que peca ya en lo que a Dios respecta ya fue reconciliado, fue perdonado, recreado, es una nueva creación. Dios no lo ve como pecador, ¿sí sabía? Lo único que ve a un hijo que no, en el cual no se está expresando Cristo. ¿Y por qué Cristo no se está expresando a través de ese hijo que está errando al blanco? ¿Por qué cree que no se está expresando? Porque ese hijo no está siendo formado en Cristo. Y para que sea formado en Cristo, ¿qué es lo que tiene que oír? La ley de Moisés, pórtate bien, no te portes mal, Filigonio. Anastasio, ya deja aquella cosa y ponte a hacer esto, Anastasio. O sea, ¿acaso eso nos va a edificar en Cristo? Jamás. Lo natural nunca nos va a edificar en Cristo. Lo que nos va a edificar es Cristo mismo, que es lo eterno y espiritual sobre la base en la cual está edificada la iglesia, los creyentes. Ok, entonces Efesios capítulo 1, por favor, continuando con el propósito eterno del Padre. Y esta es la voluntad. Dice en el versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Okay? Luego de ahí nos vamos al versículo, que este es tan trascendental. Muchas veces nos quedamos en el 3 y no continuamos, ¿no? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Ok? Sí, nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, pero ¿qué cree? Nos bendijo porque nos escogió. El versículo 4, ahí va. ¿Quiénes son los que ya están bendecidos con toda bendición en lugares celestiales? Pues el versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, como iglesia de Cristo, una iglesia que ya está bendecida en Cristo, es porque nos escogió en el Hijo. ¿Para qué? Para estar sumergidos e incluidos en el cuerpo del Hijo. En otras palabras, para formar parte del Hijo. ¿Esa es la nueva creación o es el nuevo hombre? El nuevo hombre no es usted. El nuevo hombre es Cristo Jesús, en el cual usted está inmerso, sumergido. Y, o sea, por eso la palabra cuando dice en Él, si nosotros estamos en Él, esa palabra en Él significa que estamos incluidos en Él, sumergidos en Él, formamos parte de su naturaleza, parte de su cuerpo. Él es la cabeza. Por eso dice que según, dice versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito del Padre? Venir a encarnar al Hijo para que el Hijo se deshiciera de su propio cuerpo y produciera mucho fruto, es decir, viniera a impartir su propia vida a los creyentes en Él. Pero ¿cuándo estaba predestinada esa voluntad? ¿Desde cuándo estaba? ¿Surgió con la ley, con Moisés? ¿Surgió con Abraham en el pacto que hizo con Abraham? O la promesa, más bien, la promesa que le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y luego le dice más adelante: en tu simiente. Y Gálatas 3:16 dice que esa promesa que le hizo Abraham estaba basada en ¿quién cree? En Jesucristo estaba basada. Esa simiente no habla de muchas semillas, habla de una sola semilla. Vamos a Gálatas 3:16, por favor. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Ok, muy bien, pues bienvenidos todos los que se están conectando. Siga compartiendo la palabra, porque creo que hoy vamos a liberar a alguien que está bajo un sistema que no ha funcionado, un sistema legalista.
¿Usted cree que esto lo va a entender una persona que tiene cimentada su mente o arraigado en su mente? Yo siempre he pensado esto. Para que alguien pueda entender el Evangelio de Cristo y pueda entender este propósito maravilloso y eterno que Dios hizo en Cristo, y entienda que como iglesia ya no somos pecadores, que ahora formamos parte de su cuerpo, que estamos unidos a Él, y que no nada más eso, sino que Él es la cabeza y Él fue el que nos preparó, nos santificó, nos glorificó juntamente con Él, nos proveyó su vida, estamos unidos a Él. Y todo esto es muy difícil, yo lo entiendo, entre las personas que están acostumbrados todo el tiempo, sobre todo ministros acostumbrados a ver a la iglesia de manera natural y no espiritual. Porque ve cómo se porta el filigonio y ve cómo el pancracio anda. Y como anda el filigonio y el pancracio, ellos creen que así es la iglesia de Cristo. Es decir, por las experiencias que ellos han tenido con personas o con creyentes en el Señor Jesucristo, que no han transformado el alma, no han renovado el entendimiento, no han transformado su mente, cree que así es la iglesia en lo natural. Pero esa no es la iglesia de Cristo. Ellos forman parte del cuerpo de Cristo, sí, pero ese cuerpo de Cristo necesita ser Cristo formado en ellos para que Cristo esté operativo en ellos. Puede haber hermanos en Cristo que toda la vida van a nacer en Cristo y se van a morir, no sé, nació a los 30 años y a los 90 años por ahí se van a morir, y se van a morir como cristianos, se van a ir con el Señor. Pero qué maravilloso haberle informado a la mente lo que ya somos en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Y haber sido de mayor, ¿cómo se dice? Hubiéramos sido de mayor bendición para esta humanidad, ¿no cree? De mayor bendición. Entonces, puede haber hermanos en Cristo que están en Cristo y no conozcan realmente quiénes son en Cristo, porque ellos se consideran pecadores, porque eso le enseñan toda la vida. Pudiera haber, va a haber. O sea, somos un cuerpo donde hay muchos conceptos mentales y que no están siendo formados en Cristo. Es decir, en otra palabra, están perdiendo el tiempo, pues. Hermanos que tienen 20 años en el Evangelio y perdiendo 20 años de su vida perdidos, porque no hay una mínima gota de expresión de Cristo a través de ellos. 20 años perdidos con una conciencia de pecado, que si saben que se toman una Coca-Cola ya van a perder la salvación, mi hermano. Toda la vida enseñándoles eso, Dios mío, imagínense. Y no entender el propósito ni la iglesia que fue, dice Efesios 4, nos escogió en Él, es decir, en Cristo, en el Hijo eterno, antes de la fundación del mundo. No surgimos porque Israel rechazó a Dios. De ahí no surge la iglesia. Inclusive ni siquiera somos el Israel espiritual. ¿Se sabía? Ni siquiera somos el Israel espiritual, porque nosotros no surgimos posterior al Israel natural que surgió con Jacob. Nosotros no surgimos de ahí. Nosotros venimos desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no somos el Israel espiritual? Obviamente que entre los que creen, judíos y gentiles que creen en Jesucristo, de ambos, dice Efesios capítulo 2, hizo un solo pueblo, hizo un solo hombre, una sola creación, de ambos, judíos y gentiles. Ambos forman parte del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes? Los que creen en Jesús. ¿Entendemos? Ahora, ¿un judío que no cree en Jesucristo formará parte del cuerpo de Cristo? No. Por eso dice que no se escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ok? Ahora, ¿por qué somos santos y sin mancha delante de Él? Nos escogió para ser santos, ¿sí o no? Ahora la pregunta, ¿vamos a ser santos por nuestras obras? ¿O Él tuvo que hacer algo para hacernos santos?
Bueno, esto mismo que viene en Efesios capítulo 1, versículo 4, tendríamos que remitirnos a Efesios capítulo 5, porque más adelante Pablo nos los aclara. Es decir, no debo de quedarme yo en el versículo 4 de los Efesios. Es decir, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora, puede surgir una doctrina, y han surgido doctrinas a raíz de ese texto bíblico aislado. Sí, porque muchos te pueden decir, ya ves, hermano, si él te escogió antes de que nacieras del vientre de tu mamá, pero te escogió para que ahora tú seas una persona santa, porque sin santidad no verás al Señor, y seas una persona perfecta, intachable y sin mancha delante de él. Es decir, cuando tú te vayas de esta tierra, si no eres santo y sin mancha, ¿qué crees? Te me vas a quedar en el arrebatamiento y vas a ver a tu vecino ahí que dejó pantalón, camisa, hasta calzones y zapatos ahí los dejó, y él se fue, y tú vas a ver, ay, ¿por qué? Y luego imagínense de repente en ese tipo de películas del arrebatamiento, ¿no? Y sabe que, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque ya tienes 2 domingos que no te congregas, te quedaste en el rapto. ¿Sabe que hay mucho predicador así que enseña eso? Pero puede ser de las 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite en su lámpara, y como eres según Mateo 25, y como si eres de las 5 vírgenes que te quedaste sin aceite, te vas a quedar y no te vas a ir a la boda, a las bodas del Cordero. ¿En qué momento las 5 vírgenes, en qué momento la iglesia de Cristo es una virgen que participa como alguien nada más apoyando y que acompaña a la novia del esposo? ¿Quién es la esposa de Cristo? Las vírgenes. Las vírgenes son las que llevan las lamparitas con aceite. En una boda judía nada más participaban en ese asunto para darle la bienvenida cuando iba a llegar el novio con la novia. Participar en ese sentido en las bodas. Ahora, ¿nosotros somos las vírgenes o somos la esposa? Bueno, si algunos le quieren llamar novia, pues, pero nosotros somos la esposa, ya sabía, no somos la novia. ¿Por qué somos la esposa? Porque el que se une a él, la iglesia está unida a la cabeza. Estamos unidos. Según Génesis capítulo, creo que el capítulo 2, 3, dice, el que se une a su mujer, que se hace una sola carne. Pero el que se une al Señor, ¿qué cree? Es un solo espíritu ya. Y eso lo dijo el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 6. Pero bueno, estamos en Efesios 1:4, ¿no? Entonces dice, según nos escogió en él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora, ¿qué significa para que fuésemos santos y sin mancha? ¿Dependía de mis obras, de las obras de usted, de las obras, cuántas obras iba a hacer la iglesia para que fuese santo y sin mancha delante de él y para que se fuera con él? ¿Dependerá de nosotros? ¿Dependía de nosotros? ¿O dependía de lo que él hizo? Bueno, nos lo aclara. Vamos a Efesios capítulo 5. Es importante aclararlo, porque si no al rato manda usted atemorizado que va a venir y la gente está subiéndose, que los aviones se están estrellando y los carros se están chocando porque los choferes que eran cristianos se fueron porque eran santos, se portaban muy bien y hacían muy buenas obras. Digo, eso es lo que enseñan muchos, ¿sabe? Vea la película. Véala, hay películas del arrebatamiento, ¿sabía? Véalas cómo hay gente llorando que porque se portaron mal. Entonces no somos las 5 vírgenes, no, insensatas. Independientemente de las obras que usted haga, nunca va a ser de las 5 vírgenes insensatas, y nunca va a ser de las 5 vírgenes que sí están en la boda, las sensatas. Nunca va a ser de esas vírgenes usted, porque usted es que la novia, si así le quiere llamar, ¿no? Pero nosotros ya somos la esposa. ¿Se ha dado cuenta que las vírgenes nada que ver con la iglesia de Cristo? Nada que ver con los creyentes en Jesús, nada que ver las vírgenes. Pero ¿por qué muchos predicadores la agarran como para asustar a los creyentes? Ese es el problema. ¿Para qué lo agarran? ¿Por qué no ven el contexto? Yo una vez lo escuché de un pastor, dice, no, pues se me van a quedar, a ver cómo está su relación. Y lo peor, bueno, antes de irnos a Efesios 5, vamos a Juan capítulo 17. Ya estamos derribando vacas sagradas sin querer.
John capítulo, John chapter 70. ¿Qué más, Michelle? Juan 17. Y esta es la vida eterna, 17 versículo 3. Fíjese cómo condenan con este texto bíblico, Fíjese cómo condenan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, ¿qué entiende usted por que conozcan al Dios verdadero? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos has enviado. Esa es la vida eterna, ¿sabía? Ahora, el problema es la palabra conocer. El problema es la palabra conocer. Muy bien, por la palabra conocer, Juan 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3. Conocer. ¿Sabe que ese texto bíblico se utiliza para decir conocer que usted tiene, que debe tener una relación con Dios para tener vida eterna? Si yo le preguntara, hermano, ¿usted tiene relación con su padre? Y luego lo primero que se le viene a la mente, ¿qué sería? ¿Qué sería lo primero que se le viene a la mente? Porque así utilizan ese texto bíblico, ¿no? Ahí le va otra vez. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, ¿ok? Ahora, la pregunta es, si yo les hago esta pregunta, hermanos, ¿qué relación usted tiene con el Señor? ¿Realmente está teniendo relación todos los días? ¿Qué significa esa palabra? Pues, para el que quiere juzgar, dice, bueno, ¿qué tanta comunión cuánto oras todos los días? ¿Cuánto tiempo tú oras y tienes esa relación con tu Padre, en el sentido que empiezas a orarle: Padre, gracias por este día, Padre, te amo, Padre, te adoro, Padre, te exalto, gracias, Padre, por todo lo que ya me proviste en Cristo Jesús, gracias porque mandaste al Hijo para que muriera por mí en la cruz, gracias, Padre? Y muchos creen que ese tipo de relación con tu Padre Celestial, es decir, con tu oración, ¿qué cree? Vas a tener y conservar la vida eterna. Si tú no eres una persona que ora mucho, es decir, como diciendo, para que te conozcan, si no tienes una buena relación con tu Padre, que oras todos los días y tantas horas, y peor si no oras en lenguas, y si oras mucho en lenguas, ¿qué crees? Si oras mucho en lenguas y empiezas a orar todo el día, tienes mucha relación y tienes vida eterna. Pero ¿qué crees si no oras mucho? No oras en lenguas, no oras en español, ni menos en chino, porque no lo conoces, imagínense. Entonces, ¿qué crees? Pues no tienes una relación con tu Dios, pues no lo conoces. Y si no lo conoces, a esa conclusión llegan. Y si no lo conoces, ¿qué crees? Pues no tienes la vida eterna, no eres salvo. ¿Acaso querrá decir todo esto lo que habló el apóstol Juan en eso? Que la vida eterna es en que conozcan al Dios único y verdadero y a Jesucristo. ¿Será realmente esa la palabra conocer? ¿Será tener una relación en el sentido de estar orando todos los días para ver si tengo la vida eterna? Y si no oro todos los días y no oro mucho tiempo, ¿qué cree? Pues si no tienes una relación, pues no tienes la vida eterna. O sea, a esas conclusiones han llegado con ese texto bíblico. ¿Para qué cree? Pues para condenar. ¿Pero realmente se referirá a eso? Bueno, la palabra griega es la palabra griega ginosko. Y en cierta manera sí se refiere a conocer, sí se refiere en conocer o tener un entendimiento. Pero más que decir que usted tiene que tener una relación con Dios para poder que tenga la vida eterna, es decir, mucha oración, hermano, mucha oración y ayuno,
para que usted tenga esa relación con su Padre y a la vez tenga la vida eterna. Esa no es la correcta interpretación de ese texto bíblico. ¿Sí sabía? No se trata de que usted tenga una relación con su Padre y que ore todos los días para que entonces usted demuestre que tiene la vida eterna. No se trata de eso. No se trata cuánto ora, no se trata cuánto ayuna, no se trata de eso. Esa no es la relación, no es la palabra conocer al Padre. Mire, pues la palabra ginosco, le voy a dar un pequeño semblante acerca de. La palabra ginosco significa aquellos que han entendido quién es el Padre, ¿no? Fíjese, difiere el que usted se la lleve orando para tener relación con Él, y de acuerdo a esa relación usted tiene la vida eterna. Difiere totalmente. Es decir, que usted sea una persona que reconozca quién es Dios, ¿no? Esa es una traducción. Aquel que entiende quién es el Padre y quién es Jesucristo. No tiene nada que ver con que se la lleve orando y hablando en lenguas. Nada que ver. Aquel que entiende, ¿ok? Aquellos que sepan reconocer que la vida eterna proviene a través de el Padre y el Hijo. ¿Capta? Esos son los que tienen vida eterna. Aquellos que reconocen o sepan reconocer que la vida eterna única y exclusivamente está en el Padre y en el Hijo. Esos son los que tienen vida eterna, no aquel que tiene una relación. O sea, porque la palabra gimnosco, esa la ensamblan, para que usted me entienda, la ensamblan. Bueno, la palabra conocer la ensamblan como cuando Adán conoció a su mujer. ¿Lo capta? ¿Se me entiende o no? O sea, la palabra ginosco la relaciona a eso, por ese tipo de relación íntima. Por eso la palabra conocer, ellos la relacionan con. Entonces, ¿qué pasó cuando Jacob conoció a su suegro? Digo, yo me pongo a pensar, ¿no? Porque en el hebreo es la misma palabra. Cuando Adán conoció a Eva y tuvo sus chilpayates, en ese momento, ¿qué cree? También cuando Jacob conoció a su suegro, también es la misma palabra hebrea. El problema es que cada palabra griega o hebrea se debe traducir en el contexto donde se habla. No porque Eva, la palabra conocer, y conoció a Adán a su mujer. ¿Y qué piensa usted? Pues tuvo chilpayates, ¿no? Tuvo niños en otros países que nos ven, tuvo bebés. Y pues estamos hablando de una relación íntima, físicamente hablando, ¿estamos de acuerdo? Entonces conectan eso y lo conectan con Juan 17:3. Dice, bueno, entonces si tú no te comunicas con tu Padre continuamente en oración largas y extensas de todo un día, si no te comunicas, si no hablas en lengua, si no tienes relación con Él, ¿qué crees? ¿Cuál vida eterna vas a tener? Y peor cuando el líder te dice, ¿qué vas a andar orando tú en las mañanas? Ni te acuerdas de Dios. ¿Pero qué crees? Yo sí oro 12 horas al día, y 6 en lenguas y 6 en español. Y ahí le agrego una parte de chino, además, le agrego. Se jactan, pues. O sea que porque ora mucho, esa persona cree que tiene la vida eterna. Y aquí estamos quitando una vacota sagrada, ¿eh? Una vaca lecherota, de esas que dan litros, garrafones de leche todos los días, con la ubre hinchada, gordota. De eso estamos hablando, que estamos derribando. Realmente conocer al Padre será la misma situación como cuando conoció Adán a Eva. ¿O se refiere que el que se une al Señor es un solo espíritu? Mira, ahí le va. Pues se refiere a que yo oro todos los días y tengo comunicación y relación con mi Padre, o se refiere que el que se une al Señor es un espíritu. Póngase a pensar. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Estoy dándome a entender a lo que quiero. Bueno, también la palabra ginosco significa reconocer, entender, informarle a la mente quién es el Padre y quién es Jesucristo. Fíjense, qué impresionante, ¿no? Está hablando de el entendimiento.
Pero también se refiere a una persona que es entendido de lo que ella aporta, la vida de Cristo. Y bueno, si usted ve todo Juan 17 se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. El que se une al Señor es un espíritu, y ahora ya no son el Padre separado del cuerpo de Cristo, o Cristo separado del Padre, o Cristo separado de su cuerpo. Aquí está hablando cuando el que te conozca a ti tiene vida eterna, a ti único Dios verdadero de Jesucristo. Está hablando cuando se unen a la deidad. Si una persona sin Cristo se une a la deidad, cuando reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué cree? En ese momento ahora ya conoce al Padre y conoce al Hijo. Entonces se le provee la vida de Cristo, que es la vida eterna. En ese sentido va el texto bíblico. Y si no, vamos a leer, mire, para que vea que no me estoy... La palabra ginosco. Vamos a ver en Juan 17 para que le quede un poquito más claro, ¿ok? Juan 17, más adelante ya lo leímos, pero es bueno para que en el contexto sepamos. Versículo 20, por favor. Bueno, un poquito más atrás. Versículo 16. No son del mundo como también no son del mundo como también yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Mire, ahí el Hijo se santificó a sí mismo. ¿Para qué? Para los que iban a creer en Él. ¿Estamos de acuerdo? Para la humanidad. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿En quién? Entonces, ¿usted es santificado en la verdad o es santificado en lo que usted hace, en cuántas obras hace, cuánta relación tiene con su Padre? ¿Se ha dado cuenta? Mas no ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿En quién? Entonces, conocer al Padre, ¿qué significa? Entender que ya somos uno con el Padre y uno con el Hijo, y que portamos la vida del Hijo. ¿Entendemos? Entonces, ¿la vida eterna cuál es? Que estamos unidos al Padre y estamos unidos al Hijo. Y necesito informarle a esta mente, porque esta mente necesita entenderlo, que la vida eterna ya la portamos, que no necesito tener una relación en el sentido de llevarme orando 20 horas diarias. ¿Sabe que muchos dicen eso? Hermano, yo oro todo el día. ¿Quién eres tú? A ver, tú eres horas, ¿cuánto? 15 minutos. Yo me aviento 12 horas diarias, hermano. Muchos te lo dicen así, ¿eh? Se jactan en cuánto oran y creen que por esa relación que tienen con su Padre ya tienen la vida eterna, y todos los demás los condenan. Pecadores, váyanse al infierno. Dios mío. No sé ni por qué me metí en este tema, pero pues era una bacota sagrada, esas bacotas con la ubre que le sacan 20 litros de leche diarios. Ya la derribamos ahí. Entonces, la vida eterna es que te conozcan. ¿Qué es conocer al Padre? Estar unidos al Padre y al Hijo, para que ellos sean uno en nosotros. Tu Padre en mí, yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros. El Padre en el Hijo en el Padre, y que el cuerpo del Hijo en el Hijo y en el Padre. Eso es conocer al Padre y al Hijo que has enviado, Jesucristo. No sabe cuánta gente ha condenado con esto, con ese texto bíblico. Pero bueno, ahora estamos hablando de alguien en particular, de cierto pastor, ministro, curita, chamán, brujo. No estamos hablando de nadie. Estamos hablando de un sistema donde no se analiza en su contexto la palabra y se condena a los hijos para atarlos e inhabilitarlos respecto a que participen en el propósito eterno de unir esta humanidad con Cristo, el ministerio de la reconciliación de 2 Corintios 5, 17, 19, 20 en adelante. ¿Lo captan? Tan importante, mi hermano. Entonces nos quedamos antes de todo esto, Michelle.
Y vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 1:4 nos quedamos. Listo. ¿Estamos entendiendo? Amigos de internet, denle un like por lo menos. Ahí a la paginita. Si le cayó el 20, ¿no? ¿Qué pasa? Ahorita le voy a llevar el reporte a mi pastor de lo que anda enseñando el pastor Sergio. No, luego que haya de esos ahí, ¿no? Pero bueno, bendecimos a todos. Además, les mandamos, mire, un fuerte abrazo acá. Así apretado, un fuerte abrazo. A todos los que nos ven por ahí, gloria a Dios. Aleluya. Ok. Muy bien, al ministro Federico Lara también, lo saludamos. Al ministro Gustavo Sosa. Y todos los que están conectados ahí, todos y cada uno de ustedes, un abrazo en Cristo Jesús. Muy bien, entonces, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿voy a ser santo y sin mancha delante de Él por mis buenas obras? Entonces, para eso me tengo que remitir a Efesios capítulo 5 para entender. Si soy santo por mis buenas obras, porque Él me escogió para que yo fuera santo de acuerdo a mis obras, o Él me escogió para Él santificarme de acuerdo a lo que Él hizo. ¿Ya? Efesios capítulo 5. Por favor, entendamos, no estamos hablando en contra de nadie. Pues la verdad es, de repente llego a la casa y me siento mal, porque a veces pienso que las personas piensan que yo le estoy echando leña a cierto o X ministro, cuando en ningún momento es mi intención, ¿no? Creo que mi idea es ayudar, liberar a aquellos que están oprimidos y cautivos, sean muertos espirituales o sean hermanos que están en Cristo. Eso es lo que mi deseo. Claro, nunca mi deseo es andar dañando a nadie. Mi idea es ayudar a libertar a los oprimidos, a los cautivos. A eso nos ha enviado el Señor, ¿no? A eso nos ha enviado, a predicarlo a Él, para que al conocerlo a Él, y conocerán esa verdad que es Cristo, y la verdad los hará libres. Y no lo sabemos todo, nos hace falta mucho. Yo me quedo impactado cuando escucho a los ministros de gracia enseñar. Digo, ¿de dónde viene esa revelación? De lo alto. Por eso cuando le dijo el Señor a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre te lo reveló, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi Padre te lo reveló. Y cuando ves tantas enseñanzas tan poderosas y maravillosas, que bueno, ya se nos fue la hora, ya son las 9. Dios mío, voy a terminar con Efesios capítulo 5 nada más, para entender. Si yo me tengo que santificar, fue escogido para yo santificarme a mí mismo con mis buenas obras y ser una persona sin mancha, una iglesia sin mancha y sin arruga, o Él me hizo ya santo. Efesios capítulo 5, vamos para allá rapidito. Versículo, por favor. ¿Listos? Este es el gran misterio del cual se estaba hablando el apóstol Pablo. Versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ok? Es una comparativa entre algo natural con algo espiritual. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ok? Estamos de acuerdo que Cristo se entregó por la iglesia, ¿no? Pero ¿cuál es la idea de entregarse? Para que por sus obras ellos se santificaran y continuaran haciendo obras para santificarse y andar sin mancha. O lo que dice el versículo 26, se entregó por la iglesia para ya santificarla. Ya estamos santificados, ya somos santos. Para santificarla, habiendo purificado, ya está purificada, ya no está sin mancha. ¿Ok? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. O sea, no se puede, Cristo no pudo venir a unirse a la humanidad si primero no lo hubiera santificado y no lo hubiera purificado, no lo hubiera limpiado.
No podía unirse nadie al Señor, porque todos eran pecadores por sus obras, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo se presentó él a sí mismo a la iglesia? Como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se ha dado cuenta? O sea, él se entregó para santificarle y hacer una iglesia sin mancha y sin arruga, y presentársela a sí mismo. Entonces nos predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué nos predestinó? Según Efesios 1:4, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que nosotros ahora, él hiciera el sacrificio perfecto, la obra perfecta, el derramamiento de sangre, y a la vez presentarnos ahora como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia de Cristo. Póngase de pie y terminamos esta enseñanza. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu bondad, tu fidelidad. Gracias por esta palabra que nos diste. Gracias por la iluminación del entendimiento y por la formación de Cristo en cada uno de nosotros y los que estamos conectados también vía internet, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias por unirnos y darnos esa oportunidad de estar unidos al Padre y al Hijo. Gracias porque ahora la vida eterna la portamos por esa unidad perfecta con Cristo Jesús. Ya no tengo que ganármela, ni por obras, mucho menos la clásica que dicen algunos, Señor, de que tengo que tener una relación continua de muchas horas de oración. Y sabemos que todos los días nos comunicamos, estamos agradecidos, nos contactamos con tu palabra, Señor, pero sabemos que la vida eterna es por la vida del Hijo eterno que ya portamos, Señor, y porque hemos creído en Él como Señor, como Salvador y Dios. Gracias por esa encarnación perfecta del Hijo eterno que vino y se despojó, y vino a ser ese grano que acá en tierra se despoja de su cuerpo, Señor, para producir la vida del Hijo glorificado que ha sido impartido en nosotros como tu iglesia, Señor. Gracias por ser la morada de tu Espíritu. Gracias porque somos la casa del Dios viviente. Gracias, Señor, porque somos tu iglesia gloriosa, sin mancha, sin contaminación, perfecta, santa y apartada para ti, no por nuestras obras, sino por la obra perfecta de todo lo que tú hiciste por nosotros, precioso Cristo eterno, maravilloso. Nuestra intención es que tú sigas siendo formado a través de ese entendimiento, Señor, de este conocimiento, que tú sigas para ser conformados a tu imagen en el alma, Señor, y que esta alma pueda expresarte a ti, Señor, aquí, y ser luz a esta humanidad, para que esta humanidad te conozca, Señor, y que esta humanidad sea libre también, y puedan venir a unirse cada día a Cristo. Y para eso nosotros participamos, Señor, predicándote todos los días, mostrándote a esta humanidad, pero eres tú a través de nosotros, no nosotros en nuestras propias fuerzas, pero que seas tú más en nosotros, Señor, tú más en nosotros, expresándote en el nombre de Cristo Jesús. Agradecidos por ese amor, por esa verdad, agradecidos por todo lo que has hecho, por todo lo que eres en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque estamos unidos ahora al Hijo en una perfecta unidad y al Padre en una perfecta unidad. Gracias, precioso Rey. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey glorioso y Cristo Jesús? Muy bien, pues nos despedimos de las personas que estuvieron conectadas. Un abrazo para cada uno de ustedes, de la Congregación Cielos Abiertos, del ministro y pastor Federico Lara, la maestra Maritza Salazar, un gusto que esté acá con nosotros, maestra Maritza. Mañana vamos a estar, recuerden, hora de Sonora, 7 horas de Sonora y 8 horas de Jalisco, por ahí dando un poco acerca de nuestro testimonio. Orlando Israel López también, bendecido en Cristo, un abrazo para usted. Desde Guatemala nos está viendo Orlando, la maestra Maritza de Sonora, y el ministro, también se me fue el nombre ahorita del ministro que mencioné, Federico Lara, y el hermano bueno, se me fue.
¿Mande? Gustavo Sosa también. Gracias, familia en Cristo, que estuvieron acá conectados con nosotros. Un abrazo para ustedes, bendecidos en Cristo, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes les sea multiplicada, gracia y paz en Cristo Jesús. Nos vemos hasta la próxima. Domingo 12 y viernes 7:50 transmisiones en vivo. Amén.